preescolar son muy frecuentes, presentándose en casi el 50% de los niños menores de 3 años, y que en alguna oportunidad habitualmente han estado relacionados con una infección grave de la garganta. Muchas veces los papás preguntan si sus hijos tienen asma, ¿no? Es un tema de interés para médicos, para investigadores, y es que las sibilancias en la etapa preescolar son un síntoma común que puede señalar el desarrollo de asma infantil. Ahora, se habla acerca de unos fenotipos de la sibilancia, y se habla que, por ejemplo, el 50% de los niños van a presentar sibilancias el primer año de vida, 20% de ellos van a evolucionar a sibilancias persistentes en la infancia posterior, y se han definido algunos fenotipos del asma. La clasificación de Tucson en el año 95 fue un estudio de cohorte de 1246 niños que fueron seguidos desde su nacimiento hasta los 6 años y llegaron a establecer unos fenotipos. El 51% eran nunca sibilantes. De esos, bueno, el otro 20% tuvieron sibilancias transitorias tempranas, las cuales aparecieron en menores de 3 años y desaparecieron antes de los 6 años. Hubo un grupo más importante que eran las persistentes, que eran un 14%, en la cual fueron pacientes menores de 3 años y que continuaron, o sea, su inicio fue en menores de 3 años y continuaron hasta los 6 años. Y otras de inicio tardío entre 3 a 6 años. Entonces, los que tenían mayor riesgo obviamente eran los persistentes y los tardíos, ¿no? Según este estudio. Posterior a ello hicieron nuevos estudios, y uno es el caso de Martínez, que en 2002 lo que hace es hacer estudios prospectivos en base a lo que es el estudio de flujo, y llegó a 3 grupos, en el cual había sibilancias transitorias tempranas, sibilancias persistentes no atópicas y sibilancias persistentes atópicas, en la cual lo que lo distinguía era el fenotipo de IgE, entre otras características. Dentro de la bibliografía hay casi como unas 12 a 14 formas de clasificar las sibilancias, ¿no? Según el fenotipo. Lo que sí más bien me he basado, y justamente en el 2008, lo que hizo lo que es la Sociedad Europea de Neumología, la clasifica según el fenotipo basado en síntomas, en la cual habla de que hay sibilancias episódicas que usualmente son virales, episodios discretos de sibilancia, puede haber asintomáticos entre episodios, en la cual va a haber un desencadenante principal, que usualmente va a haber las infecciones virales, y la otra son las sibilancias multidesencadenantes, en la cual va a haber más posibilidad de desarrollar el asma y va a tener una mejor respuesta farmacológica. Entonces, lo que ellos dicen es que propone estos nuevos fenotipos, ¿no? Basados en los síntomas, que va a ser más útil para tomar una decisión terapéutica en tiempo real. Eso se actualizó en 2024. En 2024 la misma Sociedad Europea de Neumología establece ya una actualización acerca de lo que son las sibilancias, actualiza algunos términos, ¿no? Propone algunas directrices para investigaciones futuras. Y ellos lo que hacen es una tabla en la cual hay objetivos, ¿no? Que ahí ponen bastantes preguntas que voy a ir pasando para, digamos, desarrollar el tema. Entonces, el objetivo 1 de la investigación de este consenso es resumir las definiciones actuales de las sibilancias en preescolares, en las guías, las definiciones utilizadas en los estudios de investigación sobre sibilancias en preescolares. Entonces, la pregunta 1 dice: ¿cuál es el rango de edad que se utiliza para definir las sibilancias en etapa preescolar? El consenso dice que no hay un rango único universal, sino más bien hay una heterogeneidad en diferentes estudios. Los rangos usualmente que hay en algunas literaturas es de 0 a 4, de 1 a 4, de 0 a 5 y de 0 a 6. Y estos van a depender muchas veces de las definiciones locales de la edad escolar, los objetivos del estudio y la factibilidad metodológica. Ahora, lo más aceptable para lo que es la Sociedad Europea Respiratoria, bueno, de Neumología, establece que es en menores de 6, ¿no? Como punto de corte para sibilancias preescolares. Y para diferenciar, por ejemplo, de bronquiolitis, es que se debe, dice, requerir más de un episodio de sibilancia, ¿no? Por eso que usualmente se puede llamar, dice, sibilancias recurrentes en preescolares.
La pregunta 1B dice, ¿y cómo se confirma la presencia de sibilancias? Aquí nos habla en realidad nos habla de cuatro cosas, ¿no? La primera es que tiene que haber una confirmación clínica y este es el estándar de referencia, ¿no? La cual el médico va a ser quien va a ocultar y va a ser el método más fiable, ¿no? Y va a ser usado este método justamente en ensayos clínicos porque va a ser que nos denominó sibilancias diagnosticadas por un médico. El siguiente criterio que ellos también establecen que puede haber el reporte de los padres, que es un uso frecuente, pero tiene muchas limitaciones. Primero porque los padres no están adecuadamente en la capacidad de definir realmente o describir realmente si es una sibilancia, ¿no? Como dice, el 31% comprendieron el término y hasta un tercio no se confirma en realidad clínicamente, ¿no? Y esto tiende a sobreestimar la prevalencia. Entonces lo que dice es que debe ser una confirmación combinada, ¿no? Que va a ser la historia de los padres más la evaluación clínica. Además puede incluir registros médicos previos, grabaciones de episodios y mejoras en la precisión diagnóstica. Y también dice que no solamente se basa en sibilancia, sino en los síntomas que pueden estar acompañados, como puede ser tos, disnea, opresión torácica y compresión torácica. Entonces dice que es mejor un patrón global, ¿no? Para poder, digamos, confirmar la presencia de sibilancia, ¿no? Entonces eso es lo que nos dice. Y la cuarta, que no la puse, es que dice que se debe trabajar lo que es inteligencia artificial. Entonces están hablando acerca de eso, de que los padres deberían poder tener herramientas las cuales puedan ayudar a corroborar el diagnóstico o la sospecha de la situación descrita. Ahora, ¿qué factores? La tercera pregunta dice, ¿qué factores de riesgo se utilizan actualmente en las definiciones de sibilancias en niños preescolares? Y aquí habla del consenso de cuatro factores: factor conductual, factor demográfico, factor ambiental y factor genético. El factor conductual se ve que puede haber tabaquismo materno durante el embarazo y esta exposición a humo de tabaco postnatal también puede predisponer a lo que son estas sibilancias. Eso le hace que tenga ya sea una alteración del desarrollo pulmonar o que aumente su riesgo de sibilancias tempranas. Referente a factores demográficos, se ha estudiado que el sexo masculino, determinadas etnias, nivel bajo socioeconómico puede estar asociado a mayor incidencia de sibilancias y mayor exposición a factores ambientales. Dentro de los factores ambientales está la contaminación del aire, las infecciones virales respiratorias, ahí por ejemplo está el virus respiratorio, el rinovirus, exposición a alergenos como puede ser ácaros y pólenes y algunos, digamos, son los principales, ¿no? Y los factores genéticos que puede ser la predisposición familiar de pacientes que tengan asma, patopía, polimorfismos genéticos, y eso va también a determinar el tipo de fenotipo que puede ser el tópico o el atópico. En este caso, ahora dice la siguiente pregunta es esto. Entonces el consenso nos muestra una tabla ya más resumida en base a evidencia, la cual justifica porque estos son factores, que por cuestiones de tiempo lo voy a pasar, pero por ejemplo también menciona el nivel de vitamina D materna durante el embarazo y el nivel de la ingesta de vitamina E durante el embarazo. Por ejemplo, la ingesta materna de vitamina E durante el embarazo se asocia con menor probabilidad de sibilancias recurrentes durante la vida. Los niveles bajos de vitamina D durante el embarazo están asociados con una menor probabilidad de sibilancias recurrentes, ¿no? Durante los primeros 3 años de vida. ¿Qué más? Sobre el sexo masculino, bueno, se ha visto que es, como dije, más predisponente, sobre todo en los primeros 3 años de vida. Las razas hablan acerca de lo que son niños o de etnias hispanas y afroamericanas, tienen un riesgo relativamente mayor de desarrollar la sibilancia. ¿Qué más? Ahora sobre lo que son los virus y las bacterias, bueno, de aquí sabemos que las infecciones respiratorias, usualmente las de rinovirus en la infancia, que puede estar también ahí lo que es la bronquiolitis, va, digamos, a ser un factor de riesgo, ¿no? Así como también la infección con virus respiratorio, estafilococo aureus y Klebsiella, ¿no? Va a tener mayor riesgo de que puedan presentar las sibilancias. Lo mismo los alergenos, entre otros que ya habíamos mencionado. Ahora dice, ¿cuáles son los fenotipos según el consenso? Ahora lo que nos dice en esta edad preescolar dice que no existe una clasificación universal y más bien los fenotipos se definen según los criterios clínicos, epidemiológicos y debe ser agrupado en 4 dimensiones.
La primera debe ser una clasificación basada en la observación clínica, la segunda fenotipos derivados de estudios epidemiológicos, la tercera un hallazgo clave de alto impacto y la cuarta un enfoque actual, ¿no? Como un concepto moderno. La que nos dice que debemos en realidad tratar es esta en base al fenotipo, debe ser en base a rasgos tratables, ¿no? Que es el término en inglés traducido, en la cual puede haber inflamación, en la cual puede haber eosinófilos o neutrófilos, va a haber obstrucción bronquial, va a haber sensibilidad alérgica, una infección y la frecuencia de exacerbaciones. Es lo que nos dice que va a ser más útil clasificarlo en base a ese fenotipo que a los fenotipos anteriores, ¿no? Porque son fenotipos más rígidos. ¿Qué más? La pregunta siguiente que nos hace es ¿qué biomarcadores se utilizan para fenotipicar las sibilancias preescolares? Y ahí se habla acerca de los eosinófilos en sangre periférica, la cual debe ser más de 400 células por milímetro cúbico. Nos habla sobre la sensibilización a aeroalergenos, que habría que hacer pruebas de niveles de IgE y algunas otras pruebas para alergenos. Nos habla acerca de algunos otros alergenos. Ahora, entonces, en conclusión, en la primera parte del consenso nos dice que sibilancias en preescolares vamos a llamar, o la definición va a incorporar la edad, la confirmación de las sibilancias y la recurrencia de las mismas, y van a ser niños menores de 6 años que tengan una confirmación objetiva, documentada, actual o previa de sibilancias y que tengan más de un episodio de sibilancias. A eso nos vamos a referir sibilancias de preescolares. Y los fenotipos, pues la propuesta de esta revisión es que evaluemos los eosinófilos, la sensibilización de los aeroalergenos, porque eso nos va a incluso identificar a los niños que van a poder responder a lo que es tratamiento con corticoides, por sibilancias recurrentes. Actualmente dice que no se justifica digamos otras pruebas pulmonares para el diagnóstico de niños con sibilancias. Y puede haber diferentes patrones que van a requerir algunas pruebas que voy a justamente mencionar más adelante. Entonces recordemos igual la patogenia, ¿no? Con la cual eso tiene, en realidad la fascinación es bastante plurifactorial, en la cual todo parte, por ejemplo, con un alergeno y una célula receptora de antígeno. Lo que hace es estimular un patrón de células T helper 2, las cuales son TH colaboradoras. Estas amplifican lo que es la interleucina 4 y 5, las cuales producen la célula cebada o mastocito que pueda degranular la IgE, y este aumento de la hemoglobina IgE lo que va a producir es los síntomas, ¿no?, del paciente. Y las bacterias, los rinovirus, los alergenos o los aeroalergenos van a estimular justamente la respuesta inmune, estimulando lo que son respuestas a nivel nuclear, ¿no?, como el MID88, y esto se ha visto que tiene base genética. Justamente en el consenso menciona el factor genético, que menciona toda una tabla acerca de cuáles son los genes que están relacionados. Entonces, para lo que nos dice que hay gente que está ya predispuesta genéticamente a ser similar. El objetivo 2 justamente es hablar acerca de lo que son los mecanismos de la sibilancia, y justamente dice qué pruebas de función pulmonar se pueden usar en niños, por ejemplo, preescolar, y lo que nos dice es que el estudio de elección sería la oscilometría del pulso, que justamente va a ser, digamos, más asequible para hacer en los pacientes, ya que no va a requerir, digamos, una cooperación activa, a diferencia de la espirometría, que sí se puede utilizar, pero va a ser muy limitada en menores de 5 años, justamente por su grado de colaboración. Entonces, ese es el estudio que el consenso que se debe utilizar. Ahora, sobre la inflamación, pues se sabe que en lo que es en la inflamación, en lo que son estas sibilancias, se va a ver que hay una inflamación eosinofílica de tipo 2, y va a haber un aumento de los eosinófilos en la submucosa bronquial, que puede ocurrir como sinatopía y va a estar asociada a estas sibilancias recurrentes, y que va a mejorar con corticoides inhalados, por ejemplo. Eso es una característica. Y pueden haber acá incluso fenotipos todavía, ¿no? El fenotipo eosinofílico, el cual está asociado a una sensibilización alérgica y la cual va a tener una buena respuesta, y el neutrofílico, que va a estar asociado a mayor gravedad y menor respuesta a los corticoides inhalados. Ahora, ¿qué se sabe acerca de la remodelación de la vía aérea en sibilancias de preescolares?
Lo que se sabe pues es que se ve que hay una remodelación, un engrosamiento de la membrana basal reticular, va a haber una reparación defectuosa en la cual va a haber una disminución de la proliferación celular, un retraso en la cicatrización, y esta inflamación va a producir que aumente las citocinas inflamatorias como el interferón gamma, la interleucina 6 y 13, indicando una activación inflamatoria persistente, ¿no? Y aquí también se habla acerca de lo que es el ADAMS T33, ¿no? Que es una digamos, molécula a nivel molecular, ¿no? Que estaría relacionada también. Hay algunos papers que hablan acerca de esta importancia de esa proteína ADAMS T33. Ahora, la siguiente pregunta es: ¿qué se sabe sobre la infección en las sibilancias recurrentes en niños preescolares? Entonces, se sabe que va a ser para el paciente, normalmente se han identificado infecciones virales respiratorias como principales desencadenantes en los episodios de sibilancia. Y aquí a la cabeza va el virus sincitial respiratorio y el rinovirus, pero también pueden ser algunas bacterias implicadas, como Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Streptococcus pneumoniae. Y también puede ser que haya una alta carga bacteriana y esto va a elevar incluso el riesgo hasta 3 veces más de sibilancias agudas. Y lo que dice más bien las infecciones virales, los rinovirus son el principal desencadenante de sibilancias preescolares, pero que cuando hay una interacción con bacterias en el vía respiratoria puede explicar también la progresión y recurrencia del asma. Acá, por ejemplo, nos habla acerca de la parte genética. ¿Cuál es el papel de la susceptibilidad genética en las sibilancias recurrentes en la etapa preescolar? Son varios genes los cuales han sido estudiados y están sido localizados, en los cuales en diferentes revisiones se puede pasar, pero se ve simplemente que existe un componente genético en determinados pacientes a desarrollar estas sibilancias persistentes. Ahora, lo que nos dice es, el siguiente artículo ya es evidencia acerca de los tratamientos. Dice: ¿qué evidencia existe de que los tratamientos para las sibilancias en niños preescolares estén determinados por la fisiopatología y los mecanismos que estos influyen en ellos? Aquí lo que nos muestra son los corticosteroides, que en base al impacto a estudios muestran, ¿no?, que funcionan, algunos con mayor efectividad, ¿no?, para lo que es la sibilancia. También están otros medicamentos, como que pueden ser corticoide con broncodilatador de acción prolongada, ¿no? También puede ser el montelukast y la citromicina, que también se menciona que redujo la duración. Por ejemplo, si se administra una vez al día durante 3 días al comienzo de un episodio, disminuye en realidad un 43% nada más, ¿no?, de la duración de un episodio. Hay otros estudios que dicen que esto no es tan cierto, que no hay en realidad necesidad de usar lo que es la citromicina u otros medicamentos en el mismo género. La siguiente pregunta es sobre los tratamientos, ¿no? Y ahí, por ejemplo, hay varios estudios en los cuales han hecho estudios, por ejemplo, acerca de usar, por ejemplo, beclometasona, ¿no?, 2 veces al día por inhalador, la dosis media durante 4 meses, y salbutamol, ¿no?, según sea necesario, los antibióticos. Y se vio, por ejemplo, que 67% de estos niños se les prescribió esto y presentaron visitas médicas no planificadas durante los 4 meses de seguimiento. O sea, no fue muy efectivo el salbutamol con la beclometasona. Entonces eso es lo que nos dice. Y así va revisando varios medicamentos en los cuales pues se acopla más al tratamiento, ¿no?, que debe utilizarse corticoide como mantenimiento y debe utilizarse broncodilatadores también, ¿no? Y al final incluye lo que es el índice predictivo del asma, ¿no?, el índice predictivo del asma modificado, que también es otra escala que también ayuda a decir, ¿no?, que el niño será asmático, ¿no? Pero la revisión de las que encontré, este concepto de lo que sería el último referente al tema. Eso sería todo. A ver, Ángel, creo que el tema es importante, ¿no?, porque es un tema reciente, la publicación de la Sociedad Europea, pero ¿cuál es el problema, no?
como acá habla más de todo de la parte teórica, de la parte de definición, de la parte de la tipificación, fenotípica, ¿no es cierto? La fenotipificación, pero no habla de la parte práctica, ¿no? Entonces, de repente podemos meternos un poquito en eso en otra de las presentaciones. Y sobre todo para que puedas referir los estudios de cohorte, que es lo que han servido justamente para subtipificar a estos niños con sibilancia, ¿no? Tú has hablado algo del estudio de Tucson. Está bien, es un buen estudio, excelente. Hay otros también, ¿no? Entonces, eso yo creo que es la parte que más nos interesa, ¿no? ¿Qué pasó con esos niños sibilantes? Porque la cohorte de Tucson fue inicialmente de 6 años, pero después las han seguido hasta ahora. Pues esos niños tienen ahora como 50 años ya, ¿no? Y fueron recién nacidos, ¿no? Aleatorio. Entonces sí tiene bastante valor esos estudios de seguimiento, ¿no? Tú has hablado de la parte, como te digo, de definición y tipificación, pero de repente podemos meternos un poquito en la parte práctica, que es más interesante. Y otra cosa también, yo pienso de que por más que ya tengamos estudios más recientes, como el estudio europeo, todavía tiene validez, digamos, nuestro estudio de, por ejemplo, de score predictivo de APA, porque finalmente lo que nos interesa en estos estudios de sibilancias en preescolares es más o menos predecir cuáles de los sibilantes niños pequeños van a ser dramáticos. Eso es lo interesante. Finalmente esa es la pregunta clave, ¿no? ¿Cuáles van a ser dramáticos y cuáles no? Entonces, para esa pregunta todavía nos ayuda bastante el score predictivo de APA, ¿no? Nos ayuda enormemente. Pero siempre acordémonos que no es un score para diagnóstico, ¿no? Es un score predictivo para mediano y largo plazo, ¿no? Por ahí si nosotros lo queremos usar como diagnóstico actual, no sirve para eso, ¿no? Es para el futuro. Pero sí, yo creo que eso todavía sigue siendo útil, ¿no? No ha perdido vigencia. El doctor Caballero lee bastante. El doctor Caballero lee bastante. ¿Qué? Que el doctor Caballero estudia bastante. Aunque haya fiesta, partido, lo que sea. No sé cuándo los explican, siempre que pasan. Me gusta cuando explican. ¿Tienes no me